bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Abel Gutiérrez, director de Indaga Life y apologista apostólico de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto. En esta ocasión vamos a estar analizando el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Y este capítulo 14 en particular comienza diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En este video voy a estar hablando acerca de estos 3 capítulos de 1 de Corintios que hablan acerca de los dones espirituales, especialmente el hablar en lenguas. Fíjense que en las redes sociales principalmente han atacado a la creencia pentecostal de hablar en lenguas, y los hermanos pentecostales les han dicho apodos que van desde retrasados mentales, gente loca y también que tienen demonios o gente endemoniada. Les han llamado de todo menos lo que en realidad son: hijos e hijas de Dios. Y todos estos ataques han sido apoyados por aquellas personas que no han tenido la manifestación de hablar en otras lenguas o ningún otro don espiritual como lo que es mencionado en la Biblia. Y todas estas personas han salido de un grupo hereje que se hacen llamar cesacionistas. El cesacionismo es la creencia que los dones milagrosos de lenguas y sanidades han cesado, que el fin de la era apostólica provocó el cese de los milagros asociados con esa era. La mayoría de los cesacionistas creen que si bien Dios puede y aún realiza milagros en la actualidad, el Espíritu Santo ya no usa a las personas para realizar tales milagros o tales cosas. Y por supuesto que tenemos que contradecirlos porque la Biblia enseña lo contrario. Vamos a estar hablando de esto en esta serie de videos. Vamos a estar subiendo 3 videos. Este es el video número 1. Pero este video número 1 vamos a tener esta conversación con todos ustedes y vamos a comenzar esta plática abriendo nuestra Biblia en el libro de 1 Corintios 14:1. Ya escribí algunos apuntes de todo el capítulo 12 y también el capítulo 13, que es el capítulo del amor, el cual lo dejamos en medio como el jamón del sándwich entre el 12 y el 14, que son capítulos de los dones supernaturales del Espíritu. Vamos a comenzar con el capítulo 14, versículo 1, pero antes de proceder quisiera que analicemos lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo se está enfrentando con algunos problemas que la iglesia de Corintio está teniendo. La iglesia de Corintio era una iglesia que se les hacía muy difícil seguir reglas. Era una iglesia que tenía muchas contradicciones entre ellos de muchas cosas, y los servicios de adoración de ellos no eran como deberían de ser. Entonces Pablo les escribe para corregir todo esto, y si leemos atrás para que tengamos una base en nuestro análisis, vamos a leer 1 de Corintios capítulo 7. El apóstol escribe este capítulo y comienza diciendo: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Fíjense cómo se dirige diciendo: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Esta es muy importante declaración de Pablo. En cuanto a las cosas que me escribisteis. Los ancianos de la iglesia de Corintio le escribieron al apóstol Pablo pidiéndole aclaraciones de algunas preguntas que tenían que ver con un gran desacuerdo en cuanto a la vida cotidiana de los creyentes en Corinto, acerca del matrimonio, del celibato y de cómo se debía tomar la Santa Cena, la cobertura de la cabeza de la mujer y los frutos del Espíritu. Si miramos aquí en el capítulo 7, versículo 1, dice Pablo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Dice, al momento toca uno de las preguntas: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo está refiriéndose en este texto en particular de que bueno sería para el hombre no tocar mujer, porque en aquellos tiempos había demasiada persecución y pues la vida matrimonial no era lo mejor para ellos en ese tiempo. Y después continúa diciendo, enseñando acerca de la santidad en el matrimonio y de cómo debe vivir cada quien en su vida matrimonial en una relación amorosa. Y también comienza a hablar acerca de la importancia del sexo y de la relación íntima entre el esposo y la esposa. Obviamente estas eran preguntas que la gente en Corintio le habían escrito a Pablo para obtener respuestas.
Y cuando llegamos al verso 25 del capítulo 7, pero fíjense cómo comienza el capítulo 7, el verso 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis. Y ahora leemos en el verso 25. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Él va siguiendo como una lista de cosas que le escribieron a él, preguntándole cosas que tenían desacuerdos. En el capítulo 8, versículo 1, comienza a escribir casi con la misma frase. Ahora, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Saben que las religiones paganas que existían en Corinto, que tenían templos y esas cosas, tenían sus propios dioses que les ofrecían sacrificios? Entonces estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios de animales, quemaban sus sacrificios, pero en sus templos no ofrecían todo el sacrificio, o sea, todo el animal, solo algunas partes del animal. Y todo el carcus del animal, o sea, toda la carne, lo vendían en el mercado a precio de cada corte, y obvio la ganancia de esa venta iba para el templo. Entonces los cristianos de Corinto le preguntaron a Pablo si ellos podían comprar esta carne, que si ellos podían comprar de esa carne que fue ofrecida a los ídolos para su propio consumo, porque para ellos el comprar en ese mercado era mucho más económico para las familias cristianas que tenían dificultades económicas. Y Pablo les escribe acerca de todo esto y les da unos buenos consejos concerniente a esa pregunta. Ahora, habían muchos en Corinto que no creían y desconfiaban del apóstol Pablo, así que le comenzaron a hacer preguntas en relación a esto. Así que en el capítulo 9 él defiende su apostolado. Estamos analizando 1 Corintios del capítulo 7 hasta el capítulo 14, así que quédese conmigo hasta el final para que podamos comprender lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Así que en el capítulo 9 él defiende su apostolado y de ahí vamos al capítulo 10. Pablo, obvio, no dividió esta carta en capítulos, eso fue hecho muchos siglos después con el propósito de estudiar y memorizar las escrituras, pero la división sigue sin interrupciones, esquemáticamente. Así que llegamos al capítulo 10 y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y a todos bebieron la misma bebida espiritual. Y comienza a hablar aquí acerca de cómo se debe recibir la Santa Eucaristía o la Santa Cena, acerca de la copa con la que bendecimos y el pan que partimos. Y cuando llegamos al capítulo 11, obviamente la iglesia tenía sus dudas acerca del velo de la mujer, la cobertura de la mujer, el atavío de la mujer cristiana. Obviamente la mujer de Corinto eran mujeres con los mismos ideales que la mayoría de mujeres cristianas hoy en día. Querían dejar a un lado la señal de sumisión, entonces dejaron de usar la cobertura o el atavío mientras adoraban. Así que en este capítulo 11, del versículo 1 al 16, Pablo les habla acerca de este asunto. Y después en el verso 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Si se fijan aquí, él cambia la conversación y comienza un nuevo tema, que es la cena del Señor. Obviamente la iglesia de Corintio, que le había escrito a él preguntándole acerca de manera correcta de celebrar la cena del Señor, es obvio que al leer esta parte de este capítulo, ellos estaban teniendo un gran festín y llamándolo la cena del Señor. Y Pablo los instruye y les dice que esto no es la manera correcta. Ustedes tienen sus casas para ir a comer y tener sus festines ahí, porque los ricos entre ustedes tienen bastante que comer y los pobres apenas tienen para comer. Esto es una mancha en tu caridad. Cuando estén reunidos, celebren la cena del Señor, pero esto no es la cena del Señor, sino que es su propia cena de ustedes. Así que Pablo les da instrucciones de cómo tomar la cena del Señor. Y ahora llegamos al capítulo 12. El capítulo 12 es muy importante porque es la base de nuestra plática de hoy, concerniente a los dones espirituales. ¿Se fijan que Pablo sigue la lista de acuerdo al tema? Es como decir, ahora concerniente a esto. Entonces, aquí en el capítulo 12 comienza a darles instrucciones acerca de los dones espirituales que vienen del Señor, y les da una lista de dones que se encuentran en el verso 6 del capítulo 12, y dice así: y hay diversidades de operaciones, pero Dios, o diversidad de dones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora leamos el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Ahora, a todos aquellos que se oponen a lo supernatural de la iglesia, todos aquellos que se oponen al pentecostalismo cristiano, apuntarán que la palabra don, que fue traducido del inglés de la versión King James, no se encuentra en los textos originales en griego. Si leemos el verso 1 de este capítulo y analizamos la palabra don se encuentra marcada, se encuentra atalizada, lo que significa que esta palabra es agregada y no se encuentra en la versión griega original. Esto es llamado interpelación. Pero a veces las interpelaciones no es bueno, a veces podemos interpretar mejor sin las palabras atalizadas, pero en esta ocasión es correcto y les voy a explicar por qué. El texto original griego en realidad dice ahora concerniente a lo espiritual. Se está refiriendo a las cosas espirituales, todas las cosas que no son carnales, que no son naturales. Pablo está hablando acerca de lo supernatural, pero sabemos que nuestro tema son los dones y se nos dice ahora concerniente a los dones espirituales. Se está refiriendo a los dones que son dados por el Espíritu Santo. Lo que están a punto de recibir no son cosas que son enseñadas naturalmente, ni cosas que son enseñadas por conocimiento humano, mucho menos a la razón humana, sino que son dones que les son dados a los creyentes a través del Espíritu Santo, dones que son dados, y esos dones son llamados en griego carismata. Y podemos escribir un gran grupo de personas que se hacen llamar cristianos y niegan la carismata dentro de la iglesia hoy. Pero sabemos que los dones, que es la carismata, es lo que estamos defendiendo hoy, y cuando leemos el verso 4, que es su contexto, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y después habla acerca de todas las cosas espirituales de las que habló en el verso 1, el cual son dones espirituales, y comienza a hablar de ellos en el verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. No está hablando de sabiduría de hombre. No está hablando de sabiduría que se aprende con la experiencia de la edad, sino que está hablando de sabiduría dada por el Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. No está hablando conocimiento que se obtiene por medio de la ciencia ni a través del estudio de la mente, sino que este conocimiento es recibido totalmente por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, a otro fe por el mismo Espíritu. Esto es importante. Todas las personas pueden tener fe y otros tienen el don de la fe. Aquí Pablo se está refiriendo a carismata, está hablando de los dones espirituales y uno de ellos es el don de fe. Algunas personas no han recibido estos tipos de dones para tener fe. Esa fe en los milagros y todo cristiano debe de tener, pero cada cristiano debe tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es importante lo que estoy diciendo, porque hay una gran diferencia entre tener fe, el cual todo cristiano debe tener, y también tener el don de fe, el cual no todos tienen. Y seguimos verso 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Estamos hablando de cosas supernaturales aquí. Llegamos al verso 10. Verso 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y cuando leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el día de Pentecostés que recibieron el Espíritu Santo, a eso se les llama el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Todos son términos sinónimos. Cuando la gente recibía el Espíritu Santo siempre hablaban en lenguas. Yo sé que pueden contradecirme cuando digo esto, que siempre hablaban en lenguas. Si quieren contradecirme, no me están contradiciendo a mí, sino a la Biblia. Y pueden mandar sus notas y les aseguro que les responderemos, pero no porque todos los cristianos hablen en lenguas, no todos tienen el don de hablar en lenguas. Lo mismo con el don de fe. Todos los cristianos tienen fe, pero no todos los cristianos tienen el don de fe. El apóstol Pablo sigue hablando del hablar en lenguas y sigue hablando del don del Espíritu en el capítulo 12. Y al llegar al 12, verso 31 dice esto. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjense lo que dice. El deseo de Pablo para todo cristiano
A algunas personas dirán, solo en Corinto. No, no, no. Él se refiere a todos los cristianos en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Lo que pasa es que él les escribió esto a los corintios, pero era su deseo que cada cristiano procurara los dones. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, les va a mostrar cómo, un camino. Y leemos que el capítulo 13 comienza a hablar del amor. Así que les digo a aquellos que no creen en los dones, aquellas personas que niegan lo supernatural en el cristianismo y que no creen en los dones espirituales y que el carismata no es para la iglesia de hoy, porque ya lo tenemos todo escrito y ya tenemos sabiduría humana. Oh, mis amigos, créanme que es triste que piensen de esa manera. Si Dios hizo y todavía sigue haciendo, y si la iglesia primitiva necesitó, hoy todavía sigue necesitando, hermanos. Quiero que mediten esta palabra, procurad. Dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y después comienza a hablar acerca del amor. Entonces los incrédulos comienzan a decir, ajá, entonces el amor es mejor que todos los dones. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El amor es superior a todas las cosas, eso es verdad, no lo niego, pero aquí es el énfasis del apóstol. Él dijo, procurad pues los dones mejores, pero yo les mostraré una manera más excelente de obtenerlo. Yo les enseñaré una mejor manera para obtenerlo. Él está hablando de una mejor manera de obtener los dones espirituales, es a través del amor. Procúrenlos, búsquenlos, obténganlos, adquiéranlos, pero la mejor manera de hacer esto es a través del amor. Y comienza con el primer verso del capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pudiéramos hablar en lenguas y tener los dones espirituales, pero si no tenemos amor en nuestro corazón, entonces nuestra lengua no retiñe verdad. Amén. ¿Se han fijado que si estudiamos un poquito en el Antiguo Testamento y vemos las túnicas de los sacerdotes, se fijarán que alrededor de las mangas de las túnicas de los sacerdotes y en los bordes de las orillas de la parte de abajo de las túnicas tenían campanas y granadas? Tenían una campana y una granada, una campana y una granada. La campana era de metal, pero la granada era de trapo, o sea, era bordado. Y cuando el sacerdote caminaba para hacer sus tareas de sacerdocio, cuando estaba en el lugar santo, especialmente cuando se encontraba en el lugar santísimo, cuando él se movía, esas campanas sonaban. Y los sacerdotes que se encontraban afuera podían escuchar el sonido de las campanas y sabían que el sacerdote todavía estaba vivo. No había sido eliminado por Dios, porque si entraba en el lugar santísimo impuro, Dios lo consumía. Amén. Entonces, cuando escuchaban el sonido de las campanas, significaba que la ofrenda había sido aceptada. No entendieron lo que dije, ¿verdad? Lo digo otra vez. Cuando escuchaban el sonido de las campanas, significaba que la ofrenda había sido aceptada. Pero cuando ya las campanas no sonaban, era porque el sacerdote ya estaba muerto. Ahora, para que la campana diera un verdadero sonido, un retiño verdadero, no tenían que chocar entre sí. Porque fíjense que la tuna sacerdotal había sido diseñada de una manera que las campanas no iban a chocar entre sí, porque estaban separadas por una granada. Sí sabe lo que digo, ¿no? La granada, la fruta. No sé cómo se llama en otros países, pero ahora, la granada es la fruta. Déjenme decirles esto, el sonido de la campana representa el hablar en lenguas y la fruta representa el fruto del Espíritu, en el cual Pablo nos presenta esto en la forma de amor. Amén. Entonces, si hablamos en lenguas pero no tenemos amor, entonces nos convertimos en un címbalo que retiñe. Si las campanas chocaran unas a otras, se escucharán que retiñen, pero la granada impedía que eso suceda. Entonces el apóstol Pablo está dando este ejemplo aquí, especialmente cuando es el hablar en lenguas, y está diciendo que a menos que tengas el fruto del Espíritu, tal como la túnica del sacerdote, bueno, no lo escribió así en su indicación, pero sí se está refiriendo a eso. Es exactamente como si chocaran las campanas
en las túnicas de los sacerdotes no va a sonar algo agradable. Así que se compara con alguien que habla en lenguas y no tiene el fruto del Espíritu. La lengua no va a sonar claramente. Y puedo decirte que cuando un hermano o una hermana habla en lenguas en la congregación, pero su vida no está alineada con el fruto del Espíritu, la lengua que habla no sonará claramente. Y todos aquellos con el don del discernimiento de espíritus, que es uno de los 9 dones del Espíritu, sabrán que esa lengua es una lengua muerta, no está sonando verdad. Así que el capítulo 13 no es para reemplazar el hablar en lenguas, no es para reemplazar el hablar en lenguas o reemplazar el don del Espíritu. Por el contrario, el don del Espíritu le da a la lengua el sonido de verdad. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, dice el apóstol Pablo, si no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Él habla mucho de caridad y yo estoy de acuerdo que hay mucho énfasis en el hablar en lenguas y que era para la iglesia de Corinto y que sigue siendo para la iglesia hoy en día. Hay demasiado énfasis en el hablar en lenguas y no hay tanto énfasis en el don del Espíritu Santo. Debe haber un balance exactamente como la túnica sacerdotal que tenía la granada que representa el fruto del Espíritu y la campana que representa el hablar en lenguas. Una granada, una campana. Nosotros debemos de tener un balance entre el fruto del Espíritu de nuestra vida espiritual y la manifestación del don de hablar en lenguas. Y seguimos en el capítulo 13, versículo 12, y Pablo dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Vemos el verso 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, eso es importante. Entonces entonces dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Los sesionistas, los negadores de carismata, aquellos que dicen que los dones del Espíritu cesaron y que la iglesia no tiene ese poder de lo que estamos hablando hoy, profecía, el hablar en lenguas, milagros, el don de fe, interpretación de lenguas, don de sabiduría, don de ciencia, ellos dicen que todo esto dejó de ser, todo eso dejó de ser, que la iglesia no tiene eso. Ya entonces miren, yo niego la alegación y reto al que contradice. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿cuándo es eso? Todo esto acabará cuando seamos arrebatados, cuando estemos con Jesús. Todo esto se cesará cuando la operación del Espíritu Santo ya no sea necesario aquí en la tierra. Amén. Cristo, cuando todos seamos perfectos y cuando ya no veremos oscuramente a través del espejo, ya no necesitará cuando nos veamos cara a cara y nos conocerán como fuimos conocidos. Así que ese tiempo no ha llegado todavía. Leamos verso 8. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En ese tiempo se acabarán, pero no ha llegado ese tiempo. Los negadores dirán: oh, todo eso ya cesó y ya no hay milagros, ya no se habla en lenguas. Tú no puedes solo escoger los textos que tú quieras y creer lo que tú quieras sin discernir las Sagradas Escrituras. No, si tú crees en el texto solamente no es lo correcto. Tienes que creer en todo lo que diga la Biblia, todo o nada. Porque el mismo texto que dice que se acabarán, también dice que la ciencia acabará. La ciencia cesó. ¿Acaso ya no hay ciencia? Y no estoy hablando de ciencia supernatural, estoy hablando de ciencia humana, porque no creen en lo supernatural. ¿Acaso cesó la ciencia? No estoy hablando de carismata, que es la ciencia que proviene del Espíritu Santo. Estoy hablando de ciencia de hombre. ¿Acaso cesó?
No, la ciencia está creciendo cada día más y más y sigue adelante cada año. Siguen descubriendo nuevas cosas. La ciencia, cada generación se multiplica la ciencia. Fíjense ustedes mismos hasta dónde ha llegado la ciencia. Si creen que todo lo supernatural, todos los dones del Espíritu han cesado, entonces la ciencia ya cesó también. Y eso es una mentira. Ahora, en el capítulo 12 se nos introduce los dones del Espíritu. En el capítulo 13 se nos enseña una manera más excelente cómo obtener los dones espirituales y cómo usar los dones. Una mejor manera de procurar, conseguir, obtener los mejores dones. Procurar, esforzarse para conseguir los dones espirituales, pero la mejor manera de adquirirlos es a través del amor. ¿Por qué? Porque los dones espirituales se les ha dado a la iglesia para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificada. Todos y cada uno de nosotros debemos de usar nuestros dones para la edificación espiritual de la iglesia. Y si tú deseas uno de los dones porque quieres llegar a tener un ministerio dentro del cuerpo de Cristo, significa que tú te convertirás en un sirviente. De hecho, ministro significa sirviente. Amén. Sirviente a los hijos de Dios. Y si tú deseas los dones del Espíritu porque quieres servir dentro del cuerpo de Cristo, si vas a traer sanidad para aquellos que están enfermos, o si quieres enseñar, traerás don de conocimiento, don de ciencia, entonces la manera correcta para hacerlo es a través del amor. Tienes que amar a Dios primeramente y amar a tu prójimo para poder obtenerlo. Esa es la clave. Así que todavía estamos en el tema de carismata, de los dones espirituales supernaturales, del hablar en lenguas y todo eso, y entramos en el capítulo 14. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta el próximo video vamos a continuar. Así que mi deseo es que Dios los bendiga y espero les sea de bendición esta corta plática a través de este video. Dios los bendiga.